Recibamos a Gabriel Tellerías con la charla Discípulos de Pantallas, implicaciones del contexto digital en nuestras almas. Primeramente, gracias por la invitación. No podía resistirme a recordar cuando veo todo el salón lleno y la bendición que fue la participación de cada uno de los expositores anteriores. Venía a mi mente el recuerdo de cuando hace aproximadamente unos 7 u 8 años comenzamos con charlas para padres. Charlas para padres en aula de padres y en ocasiones para estudiantes de tercero y cuarto de bachillerato. Y comenzamos a hablar de lo que posiblemente sería un reto para nosotros como padres en el futuro. En ese momento hablábamos de que éramos padres pioneros, que no teníamos un abuelo o un tío o un padre que nos pudiera ayudar a cómo educar o a cómo criar en medio de la era digital que estábamos viviendo. Hace 8 años, Instagram tenía solamente 5 años en ese momento. No existía TikTok. Recién salía el iPhone 6. El tiempo diario en pantalla, hace unos 8 años, era aproximadamente de 6 horas al día. Recién estábamos comenzando. Ya Barna y Common Sense, que son 2 instituciones que miden el impacto de la tecnología en los hogares cristianos, ya comenzaban a hacer estudios que decían que la mayor preocupación de los padres en ese momento era cómo iba a controlar el acceso de mis hijos a redes sociales y a diferentes plataformas digitales. En ese mismo año salió el estudio posiblemente pionero y más impactante hasta el momento, que fue el estudio llamado Creciendo en Digital, que lo hizo la Universidad de Alberta, Canadá, junto con un sindicato de profesores de Canadá, aliado a Harvard Medical School, a la Escuela de Medicina de Harvard y al Instituto y al Hospital de Niños de Boston. Y ellos hicieron un estudio del impacto en ese momento, hace 8 años, que tenía el acceso a medios digitales en la conducta de los estudiantes y en sus familiares. A partir de ese estudio, hace 8 años, comenzó toda una revolución. Muchos de los controles parentales que tenemos en nuestros dispositivos hoy se implementaron fruto de los resultados que arrojó esa medición. En ese momento, en medio de esos salones del Colegio Logos y de otras escuelas cristianas bajo la sombrilla de Axis, si en ese momento nos hubieran dicho que las estadísticas, que los comportamientos serían mucho de lo que vamos a ver hoy aquí, posiblemente hubiéramos dicho, no es posible. Eso es una visión negativa de la tecnología, es imposible que lleguemos ahí. Y había muchos padres cristianos que decían, eso decían de la televisión. Hoy lo que yo quiero es simplemente ver a través de diferentes mediciones, de diferentes datos estadísticos, cómo estamos nosotros de manera individual y cómo están las familias de trasfondo cristiano viviendo en medio de esta cultura digital que vivimos hoy. Yo creo que tuvimos una plataforma, un fundamento importante con las presentaciones del pastor Miguel y de Camila acerca de la evolución de toda la transformación que hemos visto en la humanidad. Y yo quiero tomar desde ahí, ¿qué está sucediendo hoy? Y buscando cómo pudiera de manera gráfica, porque esta es una generación, nosotros recibimos muchos estímulos a nivel gráfico. Y siempre se ha dicho que hay una imagen que puede valer más que 1000 palabras. Y yo tengo una foto que yo creo que resalta muy bien la condición que nosotros tenemos hoy como sociedad occidental. De hecho, esta fotografía se volvió viral y generó muchísimos cuestionamientos, inclusive a nivel secular. Una de las revistas más importantes de tecnología del mundo dijo al ver la fotografía en una nota, ¿en qué se ha convertido la cultura occidental?
La fotografía fue a finales, en la víspera de Año Nuevo. El pasado 31 de diciembre, específicamente en París, en el Arco del Triunfo, se tomaba esta fotografía. Y las redes sociales decían, wow, mientras llega el nuevo año, todos los que estamos aquí estamos utilizando un teléfono móvil para captar el momento. Usted quizá vio la foto, pero yo quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios que esta publicación, la revista Wired, hizo acerca de esta fotografía. La revista el 2 de enero dijo, parecería que los teléfonos están a cargo. Simplemente usan a los humanos como medio de transporte. Lo que dice la fotografía es que viendo esa imagen, parecería que nosotros somos un trípode del celular. Es que el celular dice, no me quiero perder la llegada del año nuevo, súbeme. Y quizás ustedes dicen, eso no es raro, así posiblemente son las actividades, los viajes. Y alguien pudiera decir inclusive, eso le pasa al pueblo secular, a familias sin una cosmovisión cristiana, porque en el pueblo de Dios no se vive así. Yo quiero que ustedes vayamos a leer esto que dijo el editor de Coalición por el Evangelio acerca de su propia vida y de lo que hoy en día él como pastor y muchos de su congregación viven. Miren lo que él dice. Nuestro mundo tiene cada vez más información, pero cada vez menos sabiduría. Más datos, pero menos claridad. Más estímulos, menos síntesis. Más distracción, menos calma. Más opinión, todo el mundo sabe de todo, menos investigación. Más discurso, menos escucha. Más para mirar, menos para ver. Más diversiones y menos gozo. Hay más, pero realmente sabemos que somos menos. Y posiblemente la mayoría de nosotros aquí hoy así lo sentimos. Ha sido muy rápido el cambio. Y yo me preguntaba en cada una de las exposiciones anteriores, ¿cuál es el corazón del problema? Y hago esta pregunta. ¿Será que la tecnología, lo rápido de la digitalización ha sido el problema? ¿O será la condición en que la tecnología ha encontrado al ser humano? ¿Cómo ha encontrado el mayor desarrollo tecnológico de la humanidad? ¿Cómo ha encontrado la condición de los hogares en todas partes del mundo? Y yo quiero compartir con ustedes, dentro de la nota de la revista que les mencioné, hay unas palabras de un autor surcoreano, un autor secular, que creo que dan el punto de qué es lo que está sucediendo en el ser humano hoy. Miren lo que dice Byung-Chul Han en un libro llamado No Cosas. Él dice, vivimos en una sociedad profundamente individualista. Esto se manifiesta en la promoción del logro personal, la autonomía y la búsqueda de metas individuales por encima de las metas colectivas. Los continuos toques y deslizamiento, el scrolling sobre el smartphone, son un gesto casi litúrgico que maxifica la relación con el mundo. La información que no me interesa, la borro. La información que, en cambio, que me agrada, los contenidos que me gustan, yo los puedo ampliar simplemente con mis dedos. Tengo el mundo completamente bajo control. El mundo tiene que cumplir conmigo. El smartphone refuerza así el egoísmo en cada uno de nosotros. Al tocar la pantalla de mi teléfono móvil, yo someto al mundo a mis necesidades. Parecería que el mundo está digitalmente disponible a mi entera disposición. Este autor secular está diciendo, el problema, lo que vemos hoy, tiene en el centro el egoísmo del ser humano, la individualidad. Y las plataformas digitales lo entienden claramente. Por eso, cada día más vamos a ver cómo la personalización y las experiencias individuales van a ser cada vez más extremas.
el centro de todo es el individuo, el ser humano. Es por eso que el yo moderno va a ser cada vez más expresivo. ¿Y qué quiere decir eso? Yo defino lo que es la realidad, no importa dónde yo esté. Yo soy lo que yo creo que soy. Y las tecnologías, desde el teléfono, mi cuenta de Netflix, mi cuenta de Instagram, se adecúa ¿a qué? A mis preferencias, a lo que yo busco. Pero hay un peligro con esto y es que yo redefino la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Que estoy aquí o que estoy en otro lugar simplemente con ponerme un dispositivo en los ojos? Y la rapidez con que estos dispositivos se personalizan es impresionante. Mi hijo me contaba cómo llegó a una tienda de Apple. Sus amigos de universidad dijeron, vamos a hacer la fila para probar este Vision Pro, este nuevo dispositivo. ¿Qué puede ser? Vamos a hacer la fila. Y él me dice, lo más impresionante al llegar es que inmediatamente la joven en Apple me dijo, Gabriel, préstame tus lentes para hacer una réplica en el dispositivo de tu receta médica. En otras palabras, ese dispositivo es capaz de adecuar su pantalla a mis limitaciones visuales de manera precisa. Y él dice, y en ese momento yo fui a la luna, yo fui a una playa en Punta Cana, yo podía ir a cualquier parte de la historia y me decía, y lo que da miedo es que yo entendía que estaba ahí. La verdad se pone en juego. Y por eso nosotros hoy no vamos a hablar posiblemente de redes sociales, plataformas digitales, aunque tocaremos algunos de esos puntos. Hoy nosotros tenemos que hablar acerca de cómo tener una cosmovisión robusta acerca de la tecnología, de cuáles son los lentes que tengo que ponerme para poder entender qué está sucediendo y qué debemos hacer. El pastor Miguel tiene un libro que se llama Renueva tu mente, que dice que nuestra fe, lo que yo creo, debería explicar de manera lógica, coherente y racional el contexto donde me ha tocado vivir. Yo debería ver a través de mi fe cada una de las cosas que me toca vivir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo podemos ver desde la perspectiva bíblica lo que está sucediendo? Y primero, para que nadie piense que yo no estoy a favor de la tecnología, yo quiero que comencemos con una definición de lo que para mí es la tecnología a nivel teológico. Lo primero es que es positiva. Vamos a ver. La tecnología ha sido, creada por seres humanos a quienes Dios les ha dado dones y talentos. Dios sostiene la vida de cada uno de los creadores de tecnología, o sea que es parte de su plan. Y Dios nos ha hecho como parte de su plan, para que en el orden de la creación nosotros podamos utilizar todas las tecnologías con un propósito, el florecimiento humano. Y que si nosotros hacemos lo adecuado, estas nuevas tecnologías deberían ayudarnos a poder florecer como sociedad. Y cada vez que voy a un bautismo y escucho a jóvenes diciendo, la primera vez que escuché el evangelio fue con una prédica a través de YouTube. O posiblemente todo lo que están viendo este contenido a través de plataformas digitales. Esa es una confirmación de que la tecnología es parte del plan de Dios. Pero luego de Génesis 3 sucede algo con la creación. Vamos a ver. Hacia atrás. Y está aquí. La caída afectó negativamente todo lo creado y todo lo que se fuera a crear en futuro. Eso está incluido el smartphone que usted tiene en sus bolsillos. Por eso nosotros necesitamos tener una cosmovisión bíblica que nos ayude en nuestros hogares a entender cómo podemos utilizar estas herramientas para nosotros poder verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto en nuestros hogares. ¿Dónde comenzamos? Usualmente cuando vengo a este tipo de eventos, comienzo diciendo que nosotros como padres tenemos un llamado. Y es que Dios nos ha puesto justamente en medio de esta sociedad digitalizada para nosotros poder enfrentar este tiempo con esperanza y discernimiento. Es una doble combinación.
con esperanza de que Dios todavía reina en medio de toda la transformación digital que vemos, pero hacerlo con cuidado, con discernimiento, con conocimiento, centrados en su palabra, no estrategias de cómo superar las cosas con tips, sino qué dice la palabra de Dios acerca del problema. Nosotros ser intencionales en el discipulado familiar para que la generación venidera pueda ser encontrada fiel. A través de todo lo que voy a compartir hay dos puntos importantes. Si vamos a hacer algo para poder contrarrestar la cultura, tiene que ser en el hogar. Y comienza con los padres. Y lo segundo es entender qué es lo que ha sucedido, cuál es la condición espiritual de los hogares al día de hoy, hogares con trasfondo cristiano, y cuál es la esperanza de lo que debe suceder para nosotros poder hacer frente a todos los cambios digitales que estamos viendo. Miren, está muy obvio en la palabra de que el hogar es el centro del discipulado para la próxima generación. No hay otro lugar. Y yo escuchaba un pastor diciendo que como iglesia hemos cometido un grave error. Y es que le hemos dicho a la congregación, en muchos casos, que el ministerio de jóvenes va a lograr discipular a sus hijos. Y él decía, esto primeramente no es bíblico y segundo, no ha funcionado. Porque el discipulado familiar, el discipulado de nuestros hijos, no es transferible, no es delegable. Y como vamos a ver en las estadísticas, uno de los mayores elementos predictivos del comportamiento digital de nuestros hijos está relacionado a los padres. Entonces, teológicamente, ¿dónde ocurre esto? La Biblia afirma en diferentes pasajes de que el hogar es el lugar principal, el centro del discipulado. Teológicamente es muy clara la palabra. Bastaría con nosotros buscar Deuteronomio 6, Efesios 6, Salmo 78, para ver una prescripción bíblica de cómo levantar la próxima generación sin importar el contexto que vivamos. El pastor y profesor Timothy Jones dice, los padres, simplemente por el hecho de ser padres, son las personas adecuadas para ser los principales discipuladores de sus hijos. Si usted tiene ese título, eso viene con una responsabilidad. Hacia atrás. Vamos a ver si es bíblico. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Aquí Moisés transfiere lo que yo entiendo que es ese plan generacional de Dios al pueblo de Israel y le dice, por tanto, cuídate, inicia con nosotros, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, eso incluye cualquier era, cualquier contexto, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, una transferencia de generación en generación. Si vemos, hacia atrás, Salmo 78, no voy a ampliar más. El plan para la próxima generación es que podamos transferir nuestra fe de generación en generación. Y una de las cosas que más me han marcado a mí como padre fue una entrevista que yo tuve con el pastor Lester al momento que quería entrar al colegio Logos con nuestros hijos. Y ante la pregunta de cuál era la misión del colegio, él me dijo, el propósito principal del colegio es asistir a padres en el entrenamiento de sus hijos. Con esa palabra de asistir, él me redefinió, me clarificó mi descripción de puesto. Por si acaso, si usted viene y se acerca pensando que nosotros nos vamos a encargar del entrenamiento espiritual de sus hijos, hay un problema en la descripción de roles. Comienza con nosotros. Y eso me ayudó. Y evidentemente también, lo repito, es bíblico, es la forma bíblica, no fue la creatividad del pastor Lester. Es que bíblicamente es así. Por eso, si hoy usted vino aquí pensando en que van a hablar de un problema de mis hijos, si posiblemente usted dijo, van a hablar de algoritmos, redes sociales, de la distracción, eso es importante, del tiempo que ellos pasan jugando videojuegos
¿O cuál es la edad para entregar un dispositivo? Yo les puedo decir que sí, son preguntas importantes, pero esa no es la pregunta más importante. Con tener respuestas a eso, ustedes no van a poder cambiar los patrones de consumo de medios digitales que hoy en día tenemos y que van a tener nuestros hijos. Hoy en día, con esas respuestas, usted no va a la batalla cultural. Son importantes, pero no son las que determinan el éxito en términos de cómo enfrentar desde el punto de vista familiar. Entonces, ¿cuál es esa pregunta? La pregunta es si las redes sociales o cualquier plataforma digital hoy en día están discipulando, dando forma a mi carácter y el de mis hijos, más que la palabra de Dios, ¿qué yo debo hacer al respecto? Y alguien pudiera decir, eso es un extremo, discipulando redes sociales, dando forma al carácter. Veremos. Yo voy a tratar de poder sustentar cada una de mis opiniones con datos, con la palabra de Dios y con datos acerca de realidades. ¿Cuál es esa realidad? La primera realidad es que tenemos que estar conscientes que hoy, cada día de nuestras vidas, nosotros y nuestros hijos están siendo discipulados. La pregunta no es si estamos o no siendo discipulados. La pregunta es quién lo está haciendo. Hoy en día, ¿quién? ¿Es un influencer? ¿Es una plataforma? ¿O soy yo de manera intencional que lo estoy haciendo? Pero alguien está construyendo nuestro carácter, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros amores, de manera consciente o inconsciente. Si usted pensaba que las redes sociales eran una moda como la televisión, no. No van a pasar, no son una moda. Son altamente adictivas y lo hemos visto el día de hoy. Son una fuente poderosa de discipulado, convierten la amistad en un commodity, en seguidores y en likes. Todo es temporal, nada es eterno, todo es a según. Y pueden asegurar ustedes como padres que si ustedes no pastorean el corazón de sus hijos para la eternidad, las redes sociales lo van a entrenar para la inmediatez. ¿Por qué es importante contar la historia correcta? Porque el doctor David Walsh dijo, quien cuenta la historia define la cultura. Quien cuenta la historia define la cultura. Por eso el énfasis de Dios en que nosotros seamos la fuente primaria de transferir la palabra de Dios, de transferir la verdad, de transferir el evangelio. Porque quien cuenta la historia va a redefinir o va a definir para muchos de nuestros hijos cuál es la cultura. Está ya, y lo mencionaba, está demostrado que el mayor factor predictivo del comportamiento de sus hijos es cómo ellos ven a sus padres. Y lo primero que siempre digo a los padres, si quieres ver un progreso en la vida de tus hijos, en su relación con redes sociales, comienza por ti. Tenemos que arrepentirnos y saber que hay muchos momentos en los cuales nuestros hijos compiten en atención con una red social o una aplicación. Es tanto el caso que uno de los periódicos más importantes del mundo dice que nuestros hijos son la primera generación que ve a sus padres vivir detrás de una pantalla. Y eso se puede ver como un titular de The New York Times, wow, sí, pudiera ser, pero eso tiene implicaciones poderosas. Y lo vamos a ver aquí con datos, con estadísticas, con resultados de mediciones hechas al pueblo de Dios acerca de si esto que dicen estos periódicos seculares se vive en ambientes no cristianos o en hogares cristianos también. Miren, esta es una generación que a pesar de tener las mayores velocidades de internet, la mayor conectividad de la historia, hoy en día tiene los mayores niveles de desconexión y los niveles más bajos de discipulado espiritual de la historia de la humanidad. Es impresionante hoy en día el abismo que existe entre padres e hijos. Había un joven que decía en un estudio de Barna, en este estudio que dice
que 2 de cada 5 jóvenes a nivel global están luchando con bajos niveles de conexión con sus padres. Y uno de los jóvenes decía, yo me siento más cerca de un amiguito que tengo en la India con quien juego videojuegos que con mis padres que están en la misma casa. Desconexión emocional y falta de discipulado espiritual. De todo lo que he dicho, de todo lo que hemos visto esta mañana, ¿cuáles son las implicaciones de este contexto digital a nivel de nuestras almas, a nivel de nuestros hogares? ¿Cuáles son esas implicaciones? ¿Qué ha estado sucediendo? Miren, un libro que primero fue una investigación de mercado de Gallup con 2 pastores, que luego se convirtió en un libro que se llama El gran abandono de la iglesia, donde ese libro lo que nos refleja es cómo en 20 años 40 millones de personas de trasfondo cristiano que asistían al menos una vez al mes a la iglesia, en un periodo de 20 años pasaron a no ir una sola vez al año. De esos 40 millones de personas, 15 millones corresponden a contexto evangélico. Personas que se identificaban como creyentes, cristianos, evangélicos. 15 millones. Y este libro dice, en resumen, que identificaron de que la salida de la iglesia de estos jóvenes no era un evento, no sucedía un día donde él decide no ir a la iglesia. Sucedió como un proceso. Y en 20 años, estamos hablando de millennials y estamos hablando de generación Z, que nacieron en la iglesia, que fueron a la escuela bíblica dominical, que posiblemente algunos estudiaron en colegios cristianos y que en el momento que llegaron a la universidad, completamente abandonaron la fe. ¿Qué nos dice el estudio en resumen? De que esto se dio en un proceso donde premiaban 2 aspectos principales. El primero de ellos, primero se aleja el corazón de Dios antes de salir de la iglesia. Y segundo, ellos dicen, ese alejamiento se produce por lo que ellos llaman grietas espirituales. En esa construcción del carácter de Cristo en nuestros hijos, ellos identificaron que estos jóvenes, estas personas, hombres y mujeres, reflejaban grietas espirituales. Y por esas grietas espirituales no atendidas a tiempo bíblicamente, por primera vez en la historia de la humanidad, estos jóvenes comenzaron a tener más influencia del mundo, de las redes sociales, de la cosmovisión, de la cultura, que de la formación espiritual en sus casas. Y miren cómo este libro lo presenta en un gráfico. Niveles de creencia en que Dios existe. Cómo respondían las diferentes generaciones acerca de una verdad teológica de si Dios es real, si Dios existe. La mayor degradación en la historia de la humanidad ocurrió en 2 generaciones. Millennials y generación Z. Las 2 generaciones con mayor exposición al desarrollo tecnológico, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Mayor exposición al contenido, quien me cuenta la historia destruyó la convicción bíblica que tenían estas personas en un periodo de 20 años. Esto salió el año pasado, a finales, pero ya lo sabíamos. Barna hace unos años había hecho un estudio acerca de cuál era la condición de la cosmovisión cristiana en las familias. Y miren lo que salió. Ustedes han visto este cuadro posiblemente varias veces. Generación Z es la generación que tiene el menor porcentaje de cosmovisión bíblica en la historia de la humanidad. La degradación de la fe va a un ritmo acelerado. Pero es interesante que la generación que tiene la cosmovisión bíblica más baja de la historia de la humanidad es la generación con la mayor penetración de títulos universitarios de la historia de la humanidad. Yo creo que eso refleja el enfoque de los hogares. Estamos
gastando más recursos, más tiempo en la formación académica, que es relevante, que lo que estamos invirtiendo en la formación espiritual de nuestros hijos y de la próxima generación. Y eso, como siempre digo, pasó en nuestro turno de vigilancia. Como padres, nosotros al ver esto tenemos que decir, eso ha sido nuestra responsabilidad. No hemos contado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hemos transferido la fe y nuestros hogares han estado consumiendo otra cosa y no la palabra de Dios. Alguien pudiera decir, Gabriel, pero es que estamos muy ocupados. No hay tiempo para nada. Y Barnas hizo esa pregunta. ¿Están los cristianos demasiado ocupados para el discipulado? Posiblemente la cantidad de tareas que tenemos la estamos dedicando y no tenemos tiempo para el discipulado. Es que no nos sobra el tiempo. Estamos haciendo un uso, somos buenos mayordomos del tiempo y lamentablemente a pesar de eso no hay tiempo para el discipulado. Y miren lo que arrojó ese estudio. La investigación que le llamaron Crecer Juntos acerca del discipulado estableció que el 39% de todos los cristianos, personas con trasfondo cristiano en los Estados Unidos, no están involucrados en ningún tipo de discipulado. 4 de cada 10 ni dan ni reciben discipulado y son cristianos. 33% de los cristianos, solamente 3 de cada 10 dicen, yo me considero alguien comprometido con la gran comisión en hacer discípulos. Y 2 de cada 5 cristianos dicen, yo no estoy en ningún tipo de comunidad donde yo reciba o dé discipulado. No tenemos discipulado, esas estadísticas lo dicen. Pero vamos a ver entonces en qué dedicamos el tiempo. Y miren lo que dice Barna. Ok, tiempo con Dios. Solo el 58% dice que de manera interrumpida tiene tiempos con Dios. Estudiar la Biblia, solamente la mitad. Solo el 57% dice que tiene tiempo para leer la Biblia diariamente con cierta regularidad. Tiempo con otros. Casi la mitad de los cristianos dice que yo no puedo encontrar tiempo para pasar tiempo en comunidad con otros cristianos. 1 de cada 3 dice, yo no me puedo meter en nada que tenga que ver con discipulado porque yo no tengo tiempo para eso. Y usted dirá, a ver todos estos números, wow, y si no tenemos tiempo para lo principal, para lo más importante, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Entonces yo quise complementar esta mirada, estos datos, con un estudio acerca de cuál es la distribución del tiempo de familias con trasfondo cristiano versus esa fotografía. Mírenla aquí. Un joven cristiano, alguien que se dice ser cristiano, creyente, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque esto es un estudio de diferentes continentes, aproximadamente hoy está invirtiendo 7 horas y media cada día en contenido de plataformas digitales. Eso es aproximadamente media hora menos que la media secular. El comportamiento de un joven que dice ser cristiano y el comportamiento de un no creyente en su interacción con la tecnología es prácticamente el mismo. Ok, ¿qué tiempo pasan esos mismos jóvenes consumiendo contenido espiritual? Menos de 1 hora, aproximadamente 40 y algo de minutos. Pero un dato importante, quizás ustedes ya lo saben. Dentro de esos 40 minutos están distribuidas las horas de iglesia los domingos, los servicios de los miércoles y el tiempo de oración, todo lo que él haga espiritualmente, aproximadamente 40. Hay un desbalance. La tecnología ha llegado, pero ha encontrado hogares que, como decía el pastor Miguel, están más preocupados por la distracción y el entretenimiento que por realmente su fe. Esa es la realidad. Y de ahí se desprende el plan de acción, que es lo que vamos a ver. Porque necesito entender muy bien cuál es el problema. Si el diagnóstico es, la tecnología es demasiado y yo no puedo con eso, estamos cerrados. Necesito entender cuál es el problema realmente. La solución es
inicia con nosotros, de acuerdo a Deuteronomio. Yo necesito como padre, como adulto, como tutor, cuidar primero y guardar mi alma con diligencia. Si yo no estoy en condiciones espirituales saludables, yo no voy a poder discipular bien. Yo no voy a poder tener hijos que tengan sabiduría, discernimiento y carácter para lidiar con todo lo que reciben a nivel de tecnología. Si yo no cuido mi alma diligentemente, yo no voy a modelar en el hogar patrones de consumo saludables en mi interacción con la tecnología. Y luego, yo necesito entender que esto no es algo de momentos. Esto es una batalla diariamente. Y el propósito es cómo la próxima generación es encontrada fiel. De eso se trata. Regresar al modelo. Regresar al modelo. Si usted hoy sale de aquí tratando de recordar lo que yo dije, ha perdido la batalla de antemano. Tiene que ir a la palabra de Dios y ver cuál es la receta, cuál es la prescripción bíblica para yo poder criar bien. Y ya cerrando, este libro, este estudio, identificó 3 grandes grietas. La primera de ellas es que estas personas que salieron de la iglesia, que perdieron su fe, evidenciaban primeramente una falta de conocimiento de Dios. Fruto de esa falta de conocimiento de Dios, eran incapaces de pensar bíblicamente. Aunque quisieran, no sabían cómo. Y por último, fruto de que no podían pensar bíblicamente, tenían un divorcio en sus vidas entre lo que yo digo creer y la forma en que yo vivo. El gran problema que tenemos hoy es que como padres hemos recurrido a una herramienta que nunca ha funcionado en la historia de la humanidad: el miedo. El cuco de lo que te puede pasar si tú pasas mucho tiempo en las redes sociales. Y no hemos olvidado que nosotros necesitamos sustituir el miedo, la estrategia del miedo, por la estrategia del amor. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios de forma que Él se deleite en Él? Y que Él tenga una vida donde Él evidencia pensamiento ante cualquier estímulo y cualquier situación. Él piensa de manera bíblica porque Él no quiere defraudar a su Dios. Y cuando eso ocurre, esa combinación, ese matrimonio entre conocimiento de Dios, pensamiento bíblico, yo vivo bíblicamente. Esa es la manera. Y este libro lo que acaba de decir es algo que posiblemente nosotros sabíamos. Los teólogos dicen, la teología propia define la teología aplicada. Lo que yo conozco de Dios define cómo yo vivo. Tan sencillo como eso. Y este libro lo que nos dice es evidente que no importa el contexto, sigue sucediendo lo mismo después de Génesis capítulo 3. Entonces la pregunta al cierre es, ok, ¿cómo yo hago eso en mi casa? Y evidentemente eso le corresponde al pastor Cifrido, no a mí. Yo simplemente los quiero dejar con una oración, y es mi oración para ustedes y para mi propia vida. Y es que nuestro Dios nos ayude a enfrentar los retos en donde Dios ha decidido en su soberanía que nosotros seamos padres. Y que lo hagamos con valor, con intencionalidad, con discernimiento, con sabiduría que viene de arriba y sobre todo, ante lo abrumador que pudiera ser todo esto, que lo hagamos con esperanza, porque Dios reina por encima de cualquier tecnología. Y yo tengo que entender eso claro. Yo tengo todo lo necesario en su palabra para enfrentar cualquier reto, cualquier generación, cualquier contexto. Y que en su providencia nosotros podamos ser encontrados fieles y que la próxima generación viva para glorificar a Dios. Oremos. Padre, venimos delante de ti porque te conocemos como un Dios bondadoso, poderoso, amoroso,
Y venimos delante de ti porque nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro propio conocimiento, en nuestro pecado, Señor, no podemos enfrentar los retos de esta cultura. Padre, yo te quiero pedir que tú puedas, a través de tu Espíritu, transformar nuestras mentes para nosotros poder vivir de acuerdo a tu palabra. Y que una vez nosotros como padres, una vez que nuestros hogares, como centros de discipulado espiritual, creadores, replicadores de discípulos, que te aman profundamente, que piensan bíblicamente y que viven de acuerdo a tu palabra, nosotros podamos contrarrestar la cultura, Señor. Padre, comienza en nosotros. Hoy yo me arrepiento de manera personal y pido que tú, en tu misericordia, puedas dar convicción de pecado a cada uno de nosotros. Y que vayamos a nuestros hogares, Señor, pensando primero que es nuestra responsabilidad modelar un ejemplo saludable en nuestra relación con la tecnología. Padre, gracias, porque tú suples a tu pueblo de múltiples formas, de múltiples personas, para que podamos ser edificados. Padre, gracias. Oramos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.